El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos. Los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, excelente jueves. Esperamos que estén muy bien. ¿Tú cómo estás, amigo? Muy bien, Eric. Encierro de mes, es 30 de septiembre. Chequen todo lo que tenga que ver su empresa antes de que cierre. Y pues nada, aquí. Facturen sus gastos. Factura al público en general, complementos de pago, todo. Sí, es importante que no se les pasen estas fechas. Como siempre escucharán, la mayoría de la gente está estresada y vuelta loca los fines de mes y es justo por eso. Pero bueno, volviendo al tema de este episodio, resulta que le vamos a dar continuidad al chisme de la semana pasada. Recuerden que todavía es chisme. Al día de hoy no hay nada publicado, no hay nada que podamos tomar en consideración como una verdad absoluta. Y entonces la continuación de la semana pasada en este momento va a ser personas morales. Reformas fiscales para personas morales y en específico el régimen de confianza para este tipo de personas. Sí. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué son las cosas interesantes que vienen? En fin. Es un tema también como en las personas físicas. Resulta que en teoría debería de ser mucho más sencillo, pero no es tan sencillo de cualquier forma. Y pues bueno, comencemos con esto. Hay una particularidad en la ley que no sé si quieras comenzar por ahí. El tema de que recordemos que en las personas físicas, lo que vimos el episodio pasado, es que el régimen de confianza es un régimen opcional porque así lo menciona la ley. Dice, podrán tributar en este régimen. Sin embargo, para las personas morales es muy clara la ley en donde dice deberán, es decir, a fuerza tendrán que entrar en este régimen de confianza si cumplen algunos requisitos que la misma ley menciona. Sí, acordémonos que aquí en México las leyes fiscales son de aplicación estricta, por lo tanto una simple palabra le puede cambiar todo el sentido a la ley. Bueno, recordemos también que esto todavía no es ley, es propuesta. Sin embargo, si en las personas físicas dice podrán, está dando un margen de oportunidad, y en las personas morales dice deberán, y ahí sí es lo que se tiene que hacer. Las personas morales que aunque quieran y deban no podrán estar en el reciclo son aquellas que facturen más de 35 millones al año. Si vemos, el monto es bastante amplio, a diferencia de la física que son 3.5 millones, aquí decimos 35 millones, muchas empresas no facturan eso ni cercano aún, porque están iniciando, porque sí son muy muy pequeñas. Sin embargo, a pesar de que puede ser un tema interesante, porque régimen de confianza para las personas morales, también por ahí pudieran meter a los socios. El gobierno federal, encabezado por AMLO, dijo, espérate, vamos a poner algunos candados para que no todos puedan pertenecer al régimen, aunque no superen los 35 millones. Sí, estos candados en términos generales corresponden a que si ya hay socios, esto creo que se asemeja un poquito a las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, pero en general estos candados, uno de ellos es que si ya hay un socio que participe en otra sociedad y que tiene el control de esa sociedad, o que haya partes relacionadas, no puede estar en el reciclo. Básicamente ese es el candado más fuerte, porque recordemos que en las personas físicas el máximo de impuestos a pagar era el 2.5, entonces puede haber mucho ahorro de impuestos y por eso dijeron, no, espérate, no es para todos. Sí, y entonces algo que también creo que es bien importante mencionar, y que la verdad es que es lo que a mí me causa más conflicto respecto a esta reforma, son las retenciones que le va a tener que hacer la persona moral a las personas físicas. Recordemos en términos generales que es una retención. Es el dinero que tú dejas de percibir de la factura que tú le emitiste a una persona moral
porque esa persona va a pagar ese dinero en tu nombre al SAT. Entonces tú planeabas recibir 1,000 pesos y tal vez no te llegan 1,000 pesos, sino 950. Esos 50 que no te llegaron a ti, ya los debería de pagar en teoría la persona moral en tu nombre al SAT y tú los puedes disminuir en tus pagos provisionales. Exacto. Entonces es un poco complicado y creo que les va a afectar mucho en el flujo de efectivo a las personas morales, porque van a tener que estar haciendo retenciones por todas las operaciones que tengan con las personas físicas del régimen de confianza. Ahí corrijo, tal vez no son todas las operaciones. Sin embargo, de cualquier forma, recordemos, es chisme, no hay nada seguro aún y lo vamos a poder ver más adelante. Aquí el tema complicado que mencionas, Eric, es que imagínense a esta fondita, esta papelería, todas las actividades empresariales que entren en este régimen, si les facturan si tienen un cliente persona moral, van a existir retenciones. Entonces sí va a ser también un tema de organización, de saber si entra retención, no entra, quién le voy a facturar. Es muchísimo más control que deben de tener las personas que tienen actividades empresariales. Los que estaban en arrendamiento o en servicios profesionales, pues ya estamos como acostumbrados también al tema de las retenciones. Entonces no era un tema que ahí nos afectara. De hecho, conviene, porque antes la retención era del 10%, ahora va a ser del 1.25%. Sí, digo, es una retención más chiquita, pero en teoría se lo vas a tener que hacer a todas las personas con las que tengas actividades, y ahí es donde se vuelve complejo, porque supongamos que nosotros decimos, yo tengo que pagar 10 facturas de 100 pesos, entonces voy a tener que pagar 1,000 pesos, pero resulta que esas facturas en total no eran 1,000 pesos, sino que eran 1,125. Y entonces esos 125 tal vez yo ya no los consideré, y cuando llegue el 17 del próximo mes yo voy a tener que pagar esos 125, y ahí es donde empiezan los chismes, bueno, no los chismes, los problemas de flujo para las personas morales, porque van a tener que considerar parte de lo que ya tenían en su cuenta y que consideraban suyo para pagárselo al SAT. Sí, ahí es un tema que tienen que cuidar mucho. Y importante también mencionar que desde el 2018 o 19 se eliminó el poder compensar impuestos, quiere decir, SAT me debes, yo te debo, hay que matar nuestros impuestos que nos debamos, y ya quién le deba a quién, pues ya lo vemos al final. Ahorita todas las retenciones se tienen que pagar, entonces sí afecta mucho el flujo de las empresas. Digo, es un tema interesante, habrá que ver cómo lo bajan nuestros flamantes legisladores, porque ahorita es únicamente la propuesta que hizo el Ejecutivo encabezado por López, pero necesitamos ver justamente cómo lo dejan en la ley y cómo se va a aplicar de aquí en adelante. Exacto. Aquí una cosa que sí viene beneficiando a muchas empresas, y en general las que trabajan con las más grandes empresas, es el tema de la facturación a crédito o las ventas a crédito. Sí. En este régimen que se está proponiendo, únicamente vamos a acumular lo que efectivamente nos paguen. Entonces, si yo facturo 1,000,000 de pesos en un mes, pero únicamente me pagan 100,000, yo únicamente pagaré impuestos sobre los 100,000, lo cual ayuda muchísimo también a las empresas, porque anteriormente yo facturaba 1,000,000, tenía que pagar el impuesto del 1,000,000 aunque no hubiera recibido ni un peso. Sí, este tema está bien interesante, porque esto está acompañado con otra cosa. Anteriormente, justamente como decía Arturo, se pagaba conforme a lo facturado, y por eso mismo no entraban los gastos mes a mes, sino que hasta la declaración anual tenías que ver cuántos eran tus gastos, cuántos eran tus ingresos, y de ahí se determinaba un famoso coeficiente de utilidad, donde el SAT decía, ¿sabes qué? Que por cada 100 pesos, yo sé que tú únicamente estás ganando 35 pesos, por ejemplo. Entonces paga mi impuesto sobre los 35 pesos, pero durante todo el siguiente año. Y ahí es un tema, porque a veces realmente no eran esos 35 pesos, y estaban obligando a las empresas a que pagaran impuestos sobre una base mayor. Desde luego había cosas que pudieran hacer las empresas, como pedir esa disminución de coeficiente, pero es un proceso más complejo. En este momento, dicho todo esto, lo que va a pasar es que los gastos ya van a entrar mes a mes, entonces va a ser mucho más sencillo que se paguen los impuestos de una manera más exacta,
porque ya nos va a permitir pagarlo sobre nuestra realidad y no sobre un estimado del año pasado. Exacto, sí. Viene ahí muy interesante, es también mucho de cuidado, mucho tema de control interno, ir planeándolo desde ahorita si pasa la reforma o no. Es probable que pase con algunas modificaciones, pero puede ser que sea casi un hecho este régimen. Entonces hay que ir planeando la parte administrativa y de control interno. Aquí tal vez sí va a ser muy importante el que tengan al menos una noción muy básica de en qué se van a gastar el dinero que les va a llegar. Si no saben, o que se apeguen tal vez más a un presupuesto, porque justamente aquí sí entran los gastos, a diferencia de las veces pasadas, y sí se va a tener que pagar el impuesto mes a mes de manera exacta, considerando ingresos y gastos. Exacto. El tema de las deducciones o de los gastos también viene con la reforma y vienen puntos bastante interesantes. Uno de los principales que queremos tocar es que nos permite deducir o disminuir de nuestros ingresos la adquisición de mercancías, y este conjunto de palabras, adquisición de mercancías, tiene un efecto muy importante, porque ¿qué quiere decir? Yo puedo comprar 1 millón en mi inventario y no venderlo, y aún así lo puedo deducir. Anteriormente o en la actualidad es que si yo no he vendido ese 1 millón de inventario, no lo puedo deducir. Entonces ahí también es una cosa que viene interesante, o sea, porque también pueden llegar ahí a ser pues un tema de planeación en el tema para bajar sus impuestos. Sí, recuerden que en episodios pasados ya habíamos subido al ring a las personas físicas y morales, y este había sido uno de los principales puntos que habíamos tocado. Tanto los ingresos como tenían que pagar los impuestos, que era conforme a lo facturado y conforme a lo cobrado. Y este caso de la deducción de mercancías es buenísimo, porque al final es justo lo que dice Arturo. Supongamos, y voy a usar el mismo ejemplo, que tenemos 2 papelerías, una papelería chiquita y un Office Max. Entonces ustedes van a Office Max, y Office Max, para poderles vender a ustedes una caja de plumas, compró 100,000 cajas más, pero ellos únicamente van a poder deducir esa caja de plumas en el momento en el que se las entregan a ustedes. La papelería chiquita no. Si ellos compran 100 cajas de plumas, ellos en el momento en el que compran las 100 cajas de plumas ya las pueden deducir, y no importa si ustedes la compran ahorita o en 3 semanas. Exacto. Entonces es interesante, ahí puede haber mucha oportunidad para que hagan optimización de impuestos, pero pues obviamente siempre bien asesorados. Esto respecto a los gastos. Ahora, el tema de las inversiones. Entendamos inversiones como activos fijos, como por ejemplo las computadoras que tenemos, el mobiliario, coches utilitarios, maquinaria, el edificio. Todos esos son activos que utilizamos para que nuestra empresa pues tenga propiedad y tenga una base o cimientos sólidos. Lo que se propone en esta reforma para el 2022 es que tengan una tasa de depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es reconocer el paso del tiempo a través de estos objetos que mencioné. Porque estamos de acuerdo que si construimos un edificio, no se desgasta en un año. Lo que, al menos lo que propone al día de hoy la ley en el 2021, es que dura 20 años. Sí, en teoría nosotros únicamente podíamos deducir este edificio un 5% al año, que para la inversión que es un edificio suena muchísimo, pero justo para la inversión que es un edificio es muy lento. Sí. Entonces, obviamente, si la inversión del edificio fue mucha, este 5% cada vez es más significativo, pero para todo el desembolso que se tuvo que hacer en ese momento es muy muy lento y puede llegar a no ser tan costable o a desfalcar a una empresa. Exacto. Entonces, parte de lo que se propone para este régimen simplificado de confianza es que tengan una depreciación acelerada. Por ejemplo, en edificios no hay mayor beneficio, pero en el mobiliario sí. Por ejemplo, al día de hoy, 2021, el mobiliario se deprecia solo un 10% anual. Lo que propone el reciclo es un 25%. Es decir, en vez de deducirlo en 10 años, únicamente en 4. La verdad es que es un tema, porque pensemos en esta silla en la que estoy sentado.
pudo haber costado 1,000 pesos y esos 1,000 pesos no son válidos para gastos fiscales en este año, sino que va a ser dentro de 10 años y pues prácticamente 100 pesos al año no te ayudan en absolutamente nada. Entonces ya con esto se puede poner un poquito más interesante y esto obviamente va a fomentar a algunas empresas que luego podemos notar que les va muy bien y no invierten tanto en sus activos precisamente por lo mismo. Sí, justo. Mala noticia para los coches, no hay un cambio, siguen siendo depreciándose en 4 años. Interesante. Las computadoras, laptops, todo este tipo de aparatos electrónicos o equipo de cómputo anteriormente se depreciaba en poco más de 3 años. Son como 3 años, 4 meses. Con esta propuesta únicamente van a ser 2. Y esto es interesante porque, por ejemplo, luego las computadoras, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo su valor mucho más rápido y en un año puede ya ser obsoleta. Entonces, ahí es importante justamente que ya tenemos estos 2 años para que se pierda, digamos, de alguna forma el valor de la computadora y podamos renovar a nuevas computadoras. Esto es súper importante porque hay algo que se llama obsolescencia programada, que es que con el paso del tiempo los dispositivos vayan perdiendo funcionalidades con las actualizaciones y demás, y la verdad es que si nosotros nos damos cuenta, a veces con los teléfonos no duramos más de 2 años y ya se traban, están bien lentos, ya no les dura la pila, etcétera, y esto se considera equipo de cómputo justamente. Entonces, en lugar de que tengamos que depreciar un teléfono a 3 años, ya lo vamos a poder hacer a 2 años, que es más o menos la vida útil que tiene. Sí. Algo también importante, por ejemplo, las bicis, sí, las bicis también son deducibles si tienen contexto. Anteriormente únicamente se depreciaba el 25%, al día de hoy igual son en 2 años. Si nos damos cuenta, hay mucho recorte en los tiempos de depreciación que la verdad se ayuda mucho a las empresas. Digo, también estos periodos de depreciación estaban como la utilidad presuntiva, que también ya tratamos en algún punto y que ahorita les vamos a dar una mega noticia con esa utilidad presuntiva. Hechos desde hace muchísimos años, o sea, era muy muy viejo ese porcentaje y la verdad es que al día de hoy muchas cosas se acaban mucho más rápido porque las distancias son más largas, porque justo ya les hablé de la obsolescencia programada, porque hay mil y un cosas que ya empiezan a interferir hasta el clima en el desgaste de los activos que tenemos. Sí, por ejemplo, también hablando de estos porcentajes acelerados, si tienen un restaurante, todo el equipo de cocina anteriormente se depreciaba en un 20%, 5 años tenías para depreciarlo, ahora van a ser en 3, el 33% por año. Sí, es algo que creo que va a beneficiar mucho a las empresas definitivamente, porque cada vez, como les comentaba, se van gastando más rápido los activos, o tal vez eres un restaurante al que le va muy bien y 5 años era nada para que pudieras, bueno, más bien era mucho, para que pudieras depreciar tus activos. En este caso ya 3 años suena un poquito más interesante y puedes invertir en mejores parrillas, mejores campanas y demás. Exacto. Básicamente son como las más importantes. Si tienes algo en específico, contáctanos y te podemos dar si hay algún cambio para este régimen. Sí, ahora volvamos porque creo que este fue un hilito que dejamos en los ingresos y los gastos. Y recordarán, si no regresenle tantito, les estaba hablando de un coeficiente de utilidad, que este va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya vamos a considerar tanto los ingresos cobrados como los gastos efectivamente pagados. ¿Qué pasa si nosotros rebasamos estos 35 millones de pesos? Ok, viene algo interesante. Digamos, si tú superas los 35 millones en julio, o sea, de enero a julio facturaste 35 millones, seguirás tributando todo el ejercicio como régimen de confianza, pero en el siguiente tendrás que cambiar a el régimen que ya existía desde hace mucho tiempo. El régimen general de las personas morales. Exacto. Y aquí viene una cosa interesante. En el reciclo desaparece el coeficiente. Si cambias al régimen general, vuelve a aparecer, pero dices, ¿cómo lo calculo? ¿De mi utilidad de todo el ejercicio cuando estuve en el régimen de confianza? La respuesta es no.
existe una cosa que también creo que ya la hablamos, de utilidades presuntivas. ¿Qué es esto? Lo que el SAT cree que ganamos depende a lo que nos dedicamos. Sí. Entonces, justo en ese episodio donde hablamos de las utilidades presuntivas, les contamos que, por ejemplo, nosotros como despacho contable, según el SAT, considera que debemos de ganar al menos el 50% de cada una de las facturas que emitimos. Esto puede ser o no puede ser real. ¿Por qué? Porque puedes estar en inicio de operaciones, porque puedes haber contratado más gente de la que deberías, porque puedes haber contratado nuevos sistemas, porque puedes haber hecho mil y un cosas que realmente no se asemejen a esa realidad, pero el SAT asume y podría jurar que estás ganando el 50% por cada una de las facturas que tú emites. Sí, eso es complicado. Por ejemplo, ya tomando el ejemplo que tomamos de depreciaciones de equipos de restaurante, la utilidad presuntiva, al menos hasta 2021, es del 25% para toda la cadena restaurantera. Y a lo mejor la utilidad puede ser del 10, del 7, del 5, pero la utilidad es decir, no, tú vas a pagar impuestos sobre el 25% del total de tu facturación. De hecho, a veces el margen es más chiquito porque ahí el SAT tendría que definir tal vez qué considera un restaurante. Si se considera un restaurante cadenas de tacos muy famosas, o bien si se considera un restaurante la fondita de la esquina. Es interesante porque tal vez la fondita de la esquina no gana el 25%. Probablemente tampoco esté como persona moral, eso también es una realidad. Pero tal vez es una persona que quiere dar ese salto de persona física a moral para darle más estructura a su negocio y de repente empieza a tener estas trabas por parte de la autoridad. Sí, o sea, el superar los 35 millones pudiese parecer muy lejano para las empresas que pueden facturar 2, 3 millones en su realidad al día de hoy, pero a veces llegan proyectos y superan su facturación en un mes y están facturando ya 5 o 6 por mes. Entonces sí es muy fácil saltar de 3 millones a 35. O a veces le das a tu One Hit Wonder como las manteconchas y te vuelves un negocio famoso. Entonces, pues no sé, ahí hay que considerar cada uno de los casos. Tengan a sus asesores de confianza. Les podemos recomendar unos muy buenos llamados Arpea Consultores. Y pues bueno, si recuerdan también, hace unos minutos mencioné algo que son las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas. Y estas SAS tenían un régimen que, si bien no era propio de ellas, se los asignaban mucho. ¿Por qué? Porque las SAS tenían, así como este reciclo va a tener 35 millones como un tope, las SAS tenían 5 millones. Y había otro régimen, que era el régimen de acumulación de ingresos para las personas morales, que es básicamente darle más o menos el mismo tratamiento a las personas morales que va a tener el reciclo. O sea, que paguen sobre lo efectivamente cobrado y sobre lo efectivamente pagado en gastos. Pero este régimen nació y murió muy rápido. Sí, nace en la reforma del 2017, donde dicen, si tienes máximo 5 millones de ingresos, puedes optar por acumular ingresos en vez de coeficiente de utilidad. Puedes tener beneficios de deducir adquisiciones de mercancía. Básicamente era como la prueba del régimen que se está proponiendo el día de hoy, porque es muy parecido en el tema de el cálculo del impuesto, nada más que obviamente el reciclo tiene más beneficios fiscales. Entonces, en teoría también con la reforma pues también muere, así como en las personas físicas el RIF va a desaparecer. Acá este régimen opcional de acumulación de ingresos para las personas morales se elimina. Y aquí hay algo bien interesante con este régimen que está próximo a morir, que aunque la ley decía que eran 5 millones, esos 5 millones se iban actualizando conforme pasaban los años. Y al día de hoy son algo así como 5.860.000 y tantos pesos. Pero aún no se define tampoco si, por ejemplo, esos 35 millones van a ser solitos 35 millones o si se van a estar actualizando. Si se van a estar actualizando, como la cantidad es muy grande, probablemente sí vaya creciendo de que 1 millón cada año o algo por el estilo, y ahí también está interesante. Que por ejemplo, recordemos, y es importante, uno que nunca se actualizó desde que inició, desde 2014, fue el RIF en personas físicas.
ahí sí la ley dice 2 millones y en 2021 eran 2 millones. Entonces ahí sí nunca hubo actualización y es importante saber cuándo sí y cuándo no. Sí, pero bueno, también hay otros temas, porque así como están viendo que hay muchos beneficios o que puede haber muchos beneficios, también hay muchos candados para que ilustrados en impuestos no traten de abusar de este régimen. Uno de los candados que podemos notar y que ya se los mencionamos también, pero no, creo que no se los hemos mencionado, es que si tú eres una persona física que también eres socio de una empresa que esté en Recico, no vas a poder estar tú como persona física en Recico. Exacto. Ahí se podía prestar mucho para hacer como jueguitos, para disminuir los impuestos, y eso obviamente no le gusta a nadie, menos al SAT. Entonces eso está tachado por parte de la iniciativa. Exacto. Eso es algo interesante. Otra cosa muy importante es: tengan cuidado con los socios que se vayan a asociar, o chequen que los socios que tienen al día de hoy sí estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Eso es para todas las personas morales, en donde si se detecta que los socios tienen irregularidades en sus impuestos, les pueden bloquear a la persona moral sus sellos digitales. ¿Para qué son? Ya los platicamos, para facturar. Entonces, si los socios no cumplen con lo que tengan que pagar de impuestos, no van a poder facturar. Mucho ojo. La parte más importante de una empresa son las ventas. Entonces, digo, también los contadores, ¿no? Pero obviamente si no hay ventas no se le puede pagar a la parte más importante, que son los contadores. Si no hay ventas, prácticamente la empresa no puede vivir, y entonces es ahí donde el SAT justamente está poniendo estos candaditos para evitar que los socios puedan tener actividades irregulares y la empresa esté funcionando de manera normal. Exacto. Entonces, si hacemos ya un análisis normalito, así como que quede muy claro para todos, con el tema de las personas físicas y las personas morales, sí, lo que se ha dicho en todos los noticieros, artículos, en el periódico, es que no se han creado nuevos impuestos ni se han aumentado sus tasas ni sus tarifas. Es cierto, los impuestos no han aumentado. Sin embargo, sí ha aumentado de forma extraordinaria la fiscalización. Entonces, existen ya muchísimos candados de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que estemos haciendo. Ya no solo es, literalmente ya no solo es fijarnos en la empresa, sino en los socios que tienen, que sí facturan, que tienen operaciones adicionales, que estén cumpliendo con sus impuestos, que estén cumpliendo con todo, porque si no, se para la producción. ¿Sabes qué también está súper interesante y no hemos mencionado ni aquí ni en las personas físicas, que de hecho era de personas físicas y de personas morales, pero le va a afectar a las personas morales que son instituciones financieras? ¿Se acuerdan de los famosos 15,000 pesos? Que por ahí en los primeros episodios vimos de que iban a cobrar un impuesto y que del IDE, que ese impuesto ya no existe desde 2014. Resulta que con esta reforma que se propone para 2022, estos 15,000 pesos anteriormente se le informaban al SAT de manera anual. Es decir, yo banco le decía al SAT: oye, ¿sabes qué? Que fulanito de tal en enero, abril, mayo y diciembre recibió 15,000 pesos en efectivo en su cuenta bancaria. Pero con esta reforma que se propone van a ser de manera mensual. Exacto. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Le va a dar más tiempo de acción a la autoridad para que pueda fiscalizar más rápido. Porque esta informativa de los 15,000 anuales se presentaba como por ahí de febrero del siguiente año. Entonces aquí ya mes a mes van a poder fiscalizar bien rápido con este también famoso buzón tributario, o con... El SAT siempre sabe cómo llegar al contribuyente. Sí. Entonces, con cualquier medio va a poder fiscalizarlos y cobrarles el impuesto de manera más rápida. Entonces también mucho cuidado con sus depósitos en efectivo. Y aquí es importante, y justo les mencionaba esta parte, porque aunque a veces nosotros creemos que somos insignificantes para el SAT, tal vez sí, tal vez el SAT sí ve nuestro nombre y dice ni te topo, pero resulta que cada vez es más sencillo para el SAT poder hacer triangulaciones con todas las demás autoridades y decir:
ok, yo estoy viendo que esta persona, por ejemplo, en Telmex tiene su domicilio en tal lugar. Yo no sé cuál es su domicilio, pero Telmex sí sabe. Yo le pido a Telmex que me diga cuál es su domicilio. Y resulta que estoy viendo que esta persona le están reteniendo, no sé, 125 pesos de impuestos. Por lo tanto, si yo me voy para atrás y sé que le tienen que retener el 1.25, puedo saber perfectamente cuánto está ganando esa persona mes a mes. ¿A qué voy con todo esto? Cada vez es mucho más sencillo para el SAT, y aunque esto parezca que nos está beneficiando, realmente sí nos beneficia, pero también le da más herramientas para poder justamente fiscalizar sin implementar nuevos impuestos. Y que también su costo de recuperación sea muchísimo más bajo. Aquí les voy a poner una imagen en donde, si no me recuerdan, en este último año, de cada 100 pesos gastaban como el .46 centavos. Entonces es muy fácil ahora con la tecnología. La pandemia le ayudó al SAT a ser más eficiente con este uso de la tecnología a recaudar impuestos. Es como cuando nace el RIF. Esto lo que se propuso era quitar la informalidad, volver formales a los informales, que no tuvieran miedo al SAT, y fue una forma de, como lo vimos también en el episodio con Guille, base de datos. Entonces sí, tengan mucho cuidado. Sí, es más fácil y más rápido la optimización de impuestos, sí, pero tiene una hoja de doble filo ahí el tema de todas estas reformas que vienen. Sí, definitivamente cada vez es un poquito más necesario que tengamos cultura tributaria al respecto, y para eso están nuestras redes sociales. Aprovechando el gol, vayan a buscarnos a Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, etcétera, que es donde pueden encontrar ya sea este podcast o otro contenido que hacemos justamente para que sea más fácil para ustedes entender este tipo de temas que sabemos que de repente no son nada sencillos y tienden más a ser complejos. Entonces, también la próxima semana vamos a estarles hablando de... Eso me gusta a mí. Es chisme, puro chisme, ¿no? Creo que este mes va a ser puro chisme. Vamos a honrar el nombre del lavadero. Sí, vienen los casos actuales, los más sonados de estos famosos en cualquier giro, cantantes, boxeadores, gobernadores que tienen problemillas con el SAT. Con el fisco federal. Pero bueno, ya se estarán enterando de eso, y vamos a aprovechar ahí para conocer algunos términos que de repente escuchamos: peculado, defraudación fiscal y demás, y no sabemos qué es. Pero bueno, si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar ya sea en la cajita de comentarios de acá abajo o por redes sociales, y se las vamos a estar contestando sin problema alguno. Creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea, y nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com.